Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema súper jugoso, de esos que nos encantan a todos, porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chismecito, especialmente cuando involucra a nuestras estrellas favoritas? Y hablando de favoritas, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos muchos de nosotros, Eda y Serkan. Sí, lo que escuchan. Las fotos, esas fotos que tanto hablan y que circulan por todos lados, las que nos tienen a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo dicen todo. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo del amor, el misterio y las especulaciones? Porque prepárense, porque hoy vamos a analizar minuciosamente esas imágenes, a desentrañar los rumores, a bucear en los detalles que nos pueden dar pistas sobre el estado de su relación. Vamos a descubrir si el amor de Love is in the air sigue vivo, o si, por el contrario, el telón ya ha caído. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna exclusiva y, por supuesto, ningún chisme jugoso como el que tenemos preparado para hoy. Suscríbanse, únanse a la comunidad. Vamos a disfrutar juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a hablar de Hande y Kerem. Como bien saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Love is in the air. La química entre ellos era tan palpable, tan explosiva, que era imposible no creer que la magia de la ficción se había extendido a la vida real. Y así fue. Confirmaron su relación, y para muchos, la alegría fue inmensa. Ver a Eda y Serkan juntos, enamorados, felices, era como un cuento de hadas hecho realidad. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esos amores de película que todos anhelamos. Pero como en toda historia, la vida real tiene sus altibajos. Después de un tiempo, la pareja decidió poner fin a su relación. La noticia, como es de esperar, impactó a todos sus seguidores. El corazón se nos rompió un poquito a todos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dejarían de amarse? Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se dispararon. Algunos hablaban de agendas incompatibles, otros de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que independientemente del motivo, Hande y Kerem dejaron de ser pareja. Y aquí es donde entran en juego esas fotos de las que tanto les hablé al principio. Fotos que han dado mucho de qué hablar, que han revivido la esperanza de muchos fans y que, francamente, son las que nos han motivado a hacer este vídeo. Las fotos que se han filtrado, que han circulado, que han aparecido en las redes sociales, bueno, son varias, y todas tienen algo en común: Hande y Kerem juntos. En algunas se les ve compartiendo un café, riendo, conversando animadamente. En otras se les ve caminando por la calle, uno al lado del otro, con una cercanía que para muchos va más allá de la simple amistad. Se ven cómodos, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la chispa, esa chispa que los unió en un principio, siguiera encendida. ¿Pero qué significan estas fotos realmente? ¿Son una simple coincidencia? ¿Dos amigos que se reencuentran? ¿O hay algo más? Empecemos por analizar las fotos individualmente. En una de ellas, por ejemplo, vemos a Hande y Kerem sentados en una terraza, disfrutando de un café. Hande está sonriendo con una sonrisa genuina, de esas que iluminan la cara. Kerem la mira, y en su mirada se puede ver algo que va más allá de la amistad. Hay una calidez, una conexión, una complicidad. La forma en que se miran, la forma en que se ríen, es innegable que hay algo especial entre ellos. En otra foto, los vemos caminando por la calle. Van uno al lado del otro sin mucha distancia, como si necesitaran estar cerca. Kerem la toca sutilmente y le pone la mano en la espalda, gestos que, aunque pequeños, pueden decir mucho. ¿Son solo amigos? ¿O se están dando una segunda oportunidad? Analicemos también el contexto. ¿Dónde fueron tomadas estas fotos? ¿En un lugar público? ¿En un lugar privado? ¿Quién las tomó? Todas estas preguntas son importantes para tratar de entender el significado de estas imágenes. Es muy común ver a famosos juntos, pero este caso, la historia que los une, le da un peso diferente. Lo cierto es que la información que tenemos es limitada. No podemos saber a ciencia cierta qué está pasando entre Hande y Kerem. No sabemos si se están dando una segunda oportunidad, si son solo amigos, o si simplemente están compartiendo un momento casual.
Pero lo que sí podemos afirmar es que estas fotos generan esperanza, generan ilusión. Nos hacen creer una vez más en el poder del amor, en la posibilidad de que las segundas oportunidades existan. Además de las fotos, hay otros detalles que alimentan los rumores. Por ejemplo, las declaraciones de algunos amigos cercanos a la pareja. Algunos han dejado entrever que Ande y Kerem mantienen una buena relación, que se llevan bien, que se ven a menudo. Otros incluso han insinuado que podría haber una reconciliación en el horizonte. También están las redes sociales. En ocasiones, Ande y Kerem se han dedicado mensajes sutiles, guiños, que han hecho enloquecer a sus fans. Likes en fotos, comentarios ambiguos, pequeñas señales que para los seguidores más atentos, son prueba irrefutable de que algo pasa entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de los propios actores. En alguna entrevista, Ande ha hablado de Kerem con cariño, con respeto. Ha dicho que es una persona importante en su vida, que siempre le guardará cariño. Kerem, por su parte, también ha hablado de Ande en términos similares. Ambos han dejado claro que a pesar de la ruptura, mantienen una buena relación. Pero, ¿qué es lo que realmente dicen estas fotos? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Creo que la clave está en la cercanía, en la naturalidad con la que se muestran juntos. Se les ve cómodos, relajados, como si no hubiera pasado el tiempo, como si la química entre ellos siguiera intacta. Y sinceramente eso es algo que no se puede fingir. La química, la conexión, es algo que se siente, que se ve, que se percibe. Para muchos estas fotos son una señal inequívoca de que Ande y Kerem se están dando una segunda oportunidad. Una oportunidad para reencontrarse, para revivir el amor que los unió en un principio. Una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia. Pero claro, también hay quienes piensan que se trata de una simple amistad. Que Ande y Kerem son amigos, que se llevan bien, y que simplemente disfrutan de la compañía del otro. Y es válido. Cada quien tiene su propia opinión. Lo importante al final es que Ande y Kerem sean felices. Que encuentren la felicidad, cada uno por su lado, o juntos si así lo desean. Nosotros como fans solo podemos desearles lo mejor, y seguir disfrutando de su talento, de su trabajo. Ahora bien, hablemos un poco de lo que podría estar pasando en realidad. Analicemos algunos escenarios posibles, basados en lo que hemos visto y escuchado. Escenario 1, reconciliación en puerta Este es el escenario soñado por muchos fans. La química es innegable, las fotos lo sugieren, y las señales sutiles en redes sociales y declaraciones de amigos cercanos alimentan la esperanza. Podría ser que, tras un tiempo separados, Ande y Kerem hayan reconsiderado las cosas, se hayan dado cuenta de lo que se echan de menos y estén dispuestos a intentarlo de nuevo. Sería una historia de amor digna de una película, ¿verdad? Escenario 2, amistad profunda Aunque la química sea evidente, es posible que Ande y Kerem hayan logrado construir una amistad muy fuerte, basada en el respeto y el cariño mutuo. Se apoyan, se divierten juntos y disfrutan de la compañía del otro, pero sin involucrar una relación romántica. Es perfectamente viable que dos personas que se amaron puedan mantener una amistad sana y duradera. Escenario 3, momento casual Podría ser que las fotos simplemente capturen un momento casual, un encuentro fortuito sin mayor significado. Quizás se encontraron en un lugar público, compartieron una charla, y las fotos son solo eso, fotos. No necesariamente implican una reconciliación o una amistad profunda. Simplemente dos personas que se conocen y se cruzan en el camino. Escenario 4, estrategia de marketing No podemos descartarlo. En el mundo del espectáculo, a veces las relaciones, incluso las rupturas y reconciliaciones, pueden ser parte de una estrategia de marketing. ¿Están Ande y Kerem preparando un nuevo proyecto juntos? ¿Quieren generar expectativas sobre su futuro profesional? No sería la primera vez que algo así sucede. ¿Cuál de estos escenarios es el correcto? La verdad, no lo sabemos. Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que, independientemente de lo que suceda, sigamos disfrutando de su talento y de su magia. En conclusión, las fotos de Ande y Kerem juntas, sin lugar a dudas, son impactantes. Generan muchas preguntas, alimentan rumores y despiertan la esperanza en el corazón de muchos fans. ¿Son una señal de reconciliación? ¿Una amistad duradera?
¿O simplemente un encuentro casual? El misterio sigue abierto. Pero lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Hande y Kerem es innegable. Se ven cómodos, se miran con complicidad y transmiten una calidez que traspasa la pantalla. Sea lo que sea que esté pasando entre ellos, les deseamos lo mejor y esperamos que encuentren la felicidad. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí hoy, por acompañarnos en este análisis, por compartir sus opiniones y sus emociones. Gracias por ser parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre estas fotos? ¿Creen que Hande y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿O creen que son solo amigos? Déjenlo en los comentarios, quiero leerlos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo y no se pierdan las novedades sobre Hande y Kerem. Hasta la próxima.